Buenos días, profesora. Vamos a dar inicio con la exposición acerca de la extrusión, inyección y soplado para la obtención de bolsas plásticas de origen sintético y biodegradable. Los integrantes son Gudiel Echeverría Diego, Quispe Bajarqui Stephanie, Ripas López David y quien les habla, Samán Matías Daniela. Iniciamos con una breve introducción. La importancia de este trabajo de investigación es conocer acerca del proceso de fabricación de plásticos de origen sintético y biodegradable. Como bien se sabe, en la actualidad existen estos dos tipos y se utilizan ambos también, sobre todo en las industrias, ya que son fáciles de elaborar, moldear, es ligero y además económico. La diferencia que existe en estos dos tipos es que los biodegradables llegan a descomponerse, perdiendo características físicas y químicas. Antecedentes. La ONU en el 2016 declaró que los plásticos biodegradables no son no son repuestos a la contaminación. En el 2015, la Unión Europea recomendó prohibir los oxo-biodegradables, ya que contienen aditivos diseñados para acelerar la descomposición, ocasionando que estos microplásticos terminen en los océanos. En el 2012, el Congreso de la República del Perú trabajó con la creación de una norma que regule el uso de bolsas plásticas y en el 2018 se crearon alrededor de 24 leyes que regulaban el uso de ello. Tenían como objetivo erradicar o disminuir el uso de bolsas plásticas, envases, descartables y sorbetes. Existen dos tipos de plásticos, como ya lo mencioné anteriormente. Están los plásticos a base de polímeros, que son materiales orgánicos constituidos por macromoléculas. Estos materiales se forman a partir de productos extraídos de petróleo, gas natural y carbón. Estos se pueden dividir en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Después pasamos a lo que vendrían a ser los plásticos biodegradables. Estos polímeros se dividen en dos: biopolímeros, que son los polímeros extraídos de biomasa, que también tienen tres divisiones que vendrían a ser los polisacáridos, como por ejemplo el almidón, celulosa. En las proteínas encontramos la soya, el gluten, caseína, y entre otros tenemos a la lignina. Los sintetizados a partir de bionómeros tendremos al ácido politáptico. A los producidos a partir de microorganismos tenemos al sustrato, enzimas y bacterias. Otra clasificación de los polímeros vendría a ser de las fuentes no renovables. A lo que encontramos es a policopraloctano, copoliéster alifático y politereflacto de trimetileno. El procesamiento de plástico tiene tres métodos de moldeo. La inyección es un proceso semicontinuo que tiene como finalidad inyectar un polímero en estado fundido, con un molde cerrado a presión y frío. El molde solidifica el material y de esto se puede extraer las piezas. Este método tiene como ventaja la reducción de costos, creación de piezas idénticas y la fabricación en cadena. Se pueden extraer piezas como pinzas, bandejas, botellas, tapas, entre otros. La extrusión. El plástico en forma de polvo es almacenado en la tolva de la extrusora, en el cual el material es movido por un tornillo. Al final de la cámara, el plástico es fundido y sale en forma continua, a presión por un troquel de extrusión, el cual determinará la forma de la pieza. La ventaja de este método es que crea piezas de mayor longitud, alta productividad y el costo es moderado. Las piezas que se pueden obtener en este método son los tubos, varillas, perfiles de ventana, bolsas, entre otros. Pues tenemos al método del soplado, en el cual se hace uso de una estructura en forma horizontal o vertical, el cual producirá bandas en estado postoso de espesor determinado e inflable, en el cual las bandas serán introducidas a un molde que se cerrará y a través de un mandril ingresará aire a alta presión, el cual hará que las bandas se peguen a las paredes formando de esta manera las piezas. La ventaja de este método es que la capacidad volumétrica es diversa,
las presiones son entre 15 a 150 y las piezas son resistentes a la degradación. Las piezas que se obtienen en este método vendrían a ser los balones, las pelotas, los barriles y entre otros. Bien, ahora le doy pase a mi compañero. Buenos días, profesora. Los saluda el alumno Diego Budiel y expondré el proceso de fabricación de las bolsas plásticas y de las bolsas biodegradables. Bueno, respecto al proceso de fabricación de las bolsas plásticas, tenemos que la materia prima básica es el polietileno y presentamos en la PPT el diagrama de flujo completo de su fabricación. Por ejemplo, ahí estamos viendo el diagrama de flujo completo desde la recepción de materias primas hasta que salen las bolsas plásticas de polietileno. Como primera parte del proceso tenemos la recepción de la materia prima, en la cual se aplica un control de calidad del material, ya que esto va a ser un proceso, esto va a ser, si el material es de buena calidad, va a hacer que el proceso sea óptimo. Luego tenemos la etapa de extrusión, la cual en sí une en conjunto a la inyección y el soplado, porque todo se hace en la misma máquina, que es la máquina extrusora. En esta etapa se somete al material a altas temperaturas de entre 280 a 320 grados centígrados con la finalidad de que la materia prima sea moldeada con facilidad. Posteriormente, dicho material ya moldado pasa al proceso de soplado, como dijimos, en la misma máquina, que es en la misma máquina extrusora. En este proceso, el material extruido formará un globo de plástico a la cual posteriormente le facilitará la impresión del producto según las especificaciones del cliente. Luego pasamos al corte y al sellado. Acá, previamente, antes de iniciar este proceso, se calibra la máquina de acuerdo a las especificaciones del cliente de tamaño o de forma de la bolsa, ya que no todas las bolsas tienen los mismos tamaños ni la misma forma. Eh, una vez ya el material pasó por el proceso de soplado, procedemos al corte y al sellado. En este proceso se pasará a dividir las mangas de plástico obtenidas en el proceso de extrusión. El corte se desarrollará de manera horizontal con la cuchilla y cabezales de la máquina. La misma sellará la base de cada bolsa y formará grupos de bolsas según la cantidad especificada. Normalmente se hace en cientos o millares. Y luego, por último, tenemos un control de calidad que es del producto terminado para saber si la bolsa ha salido de buena manera y ya se puede pasar a su distribución. Eh, Respecto a las bolsas biodegradables, el principal diferencial de las bolsas plásticas es la obtención de la materia prima, ya que en este caso no es el polietileno, sino es un almidón natural, que puede ser de distintos tubérculos. En este caso lo hemos hecho a base de almidón de yuca. Eh, Primero tenemos que, a partir de la yuca, obtener el almidón. Es la primera parte del proceso. Y acá tenemos el diagrama de flujos, que tenemos que entra la materia prima, que son básicamente la yuca, pasa por un lavado, por un pelado y por un rallado. Luego pasamos por una extracción en la cual se tiene que más o menos entra agua. Luego pasamos por una sedimentación. En la extracción saca el material fibroso del material. Luego pasamos por la sedimentación y por el secado, que es como que tiene como fin reducir la humedad del material, eh, porque de esta manera va a ser el material más óptimo sin humedad. Luego tenemos el acondicionamiento y a partir de ahí se obtiene el almidón de yuca. Una vez obtenido el almidón de yuca, este almidón ya pasa a un proceso muy similar al que pasaba el polietileno para la fabricación de bolsas plásticas. Pasa por un mezclado de extrusión, impresión, corte, sellado, almacenado y control de calidad, que es muy similar al de las bolsas plásticas, solo que en este caso en vez de polietileno entró el almidón de yuca que hallamos con el proceso anterior. Y ya una vez hecho este proceso, obtenemos las bolsas biodegradables. Doy pase a mi compañera. Buenos días, soy Bajalki y en este proceso vamos a exponer lo que es la descripción del proceso a mejorar. Ya. Uno de los más usados es lo que se conoce como el sellado en el fondo de la película tubular. En este proceso se inicia desde la alimentación del material mediante unos rodillos o aumentadores, donde primero es el estirado de la lámina tubular de la bobina para que ésta esté lista y tensa para el arrastre. A través de unos rodillos de tiraje
se arrastra la película hasta situarla en la parte de la máquina donde se hará el sellado. Y una vez que la bolsa esté sellada, será cortada mediante una cuchilla. En este tipo de bolsas solo existe un sello que se hace a lo ancho de la película, que también llamado el sello transversal, como podemos ver en la primera imagen. En el sello lateral, como es la segunda imagen, su elaboración puede hacerse a partir de la película plana o también llamada película tubular. Con la película plana se requiere doblar esta por la mitad, sellarla y cortarla transversalmente. Usando bobina de película tubular, se le realiza un corte con una navaja durante el proceso y de esta manera se obtienen dos bolsas en simultáneo. Luego tenemos lo que es el problema en el proceso de elaboración y control de calidad. El proceso productivo de la planta básicamente va a iniciar con la extrusión del polietileno. Esta masa plástica se instruye a través de un lado de un barril llamado cañón, que regula la salida de la salida. De esta forma, crea una capa de plástico fina y uniforme, lo cual forma un globo. Este globo se enfría por medio de un anillo de aire, que es de una baja temperatura. Y una vez enfriado, el globo es guiado hacia los planos que lo colapsan y hacia un rodillo alador que lo guía y enrolla cuidadosamente en bobina. Bueno, estos pasan por tres procesos diferentes, que son el refilado, la imprenta y la conversión. Lo podemos observar en la imagen. Ahí tenemos el proceso de extrusión, el líder, la conversión y la imprenta. Luego, el problema en cuestión que se presenta en la sección de conversión, esas unidades se envían tantas bobinas plásticas sin impresión como bobinas que previamente han sido impresas con algún tipo de diseño. Esto va a depender de las especificaciones. En estas máquinas tienen la función de convertir la película plástica, las bobinas, en piezas plásticas de diversos tamaños. Y el problema básicamente se va a centralizar en el proceso de conversión de bolsas plásticas. Y esta actividad a la hora de cambiar el tamaño requerido, o según las especificaciones que nos indiquen. Una solución sería que si se necesita modificar el sistema de sellado y corte, que ya hemos mencionado anteriormente, debe ser en lo mínimo posible. El sistema de arrastre de la película es la parte central del problema y este debe ser corregido, que a su vez es capaz de sincronizarse con el sistema de sellado y corte. También es preciso que el sistema aumente notoriamente el proceso productivo de la máquina y el sistema debe estar diseñado con una interfaz de máquina para que sea de una fácil comprensión. En la descripción de los equipos vamos a usar tres equipos, que son máquina extructora, máquina de impresión o imprenta y la máquina de corte y sellado. En estas tres máquinas, lo principal va a ser el modelo. Una de las especificaciones técnicas va a ser el modelo, que de la máquina extructora tiene que ser un SJ55 con un diámetro de rodillo de 55 milímetros, con una potencia del motor principal que sea de 15.000 kilowatts y que su potencia total sea de 25 kilowatts. Después tenemos lo que es la máquina de impresión o también la máquina flexográfica que imprime de dos colores. Esta máquina tiene que ser de marca REI con un ancho de 900 milímetros, que tenga una velocidad de 50 y que sea de dos colores, porque esta máquina normalmente tiene un contador automático, también un posicionamiento automático y un alineamiento de rollos de impresión automática. En lo que son máquinas de corte y sellado, el modelo va a ser DZB800 con un máximo de ancho de sellado y corte de 700 milímetros, una longitud de sellado y corte de 1200 y un poder de motor de 1.5 kilowatts. Estas máquinas no van a tener un costo de cada una incluida IGB, como es la extructora de 45.500, la impresora de 89.100 y la cortadora y selladora de 29.250, todos estos incluido IGB. Mi compañero va a seguir la exposición. Profesora, buenos días. Soy el alumno David Ripas López y yo les voy a explicar sobre la proyección el análisis de la proyección de la demanda. Bueno, en esta diapositiva sobre el estudio de la demanda del producto, bueno, en esta parte vamos a evaluar la proyección de la demanda a partir de datos obtenidos de información histórica de la tendencia del mercado de las bolsas
plásticas biodegradables, el cual se desarrollará mediante una regresión que determinará para calcular la demanda proyectada a partir de pronósticos de los próximos 6 años siguientes. Bueno, en esta tabla se observa que la demanda de plásticos en general, o sea, su tendencia es creciente. Dichos resultados corresponden al incremento de la industria manufacturera no primaria y que comprenden los siguientes materiales. Estos productos son químicos, caucho y plástico. Estos valores están relacionados al aporte del PIB anual, que conlleva, que podemos intuir de acuerdo a la gráfica que del año 2005 hasta el año 2019, la tendencia de la producción es creciente. Y en la cual, ¿cómo se llama? Podemos inferir, de acuerdo al análisis de la proyección que vamos a hacer nosotros, también va a tener una tendencia que va a ser creciente, ¿no? Positiva. La siguiente diapositiva. En esta parte del gráfico de la tendencia del PIB anual es con respecto a los datos anteriores, y, ¿no? Y como lo habíamos mencionado, que la tendencia es creciente, ¿no? Sí, la siguiente diapositiva. En esta parte, bueno, en la primera tabla tenemos los datos de la población, los datos de los números de habitantes de la población peruana, que está comprendida entre el año 2008 y 2019, ¿no? Y en la siguiente tabla observamos, ¿cómo se llama?, los datos de la edad, en la cual esta parte es muy importante porque son datos que se van a utilizar para el análisis de la demanda de las bolsas de plástico, ¿no? Bueno, y otros datos que también vamos a utilizar es de acuerdo a la fuente del Ministerio de Ambiente, que se informa que el 94% del comercio en el Perú se distribuye en bolsas de plásticos en diferentes cantidades, que se estiman que el consumo anual de plásticos por habitante es un promedio de 30 kilogramos anuales. Y de acuerdo a la ONU, también se estima que un resultado que toda la producción de plásticos en un 30.8% se adquiere en plásticos de un solo uso. Y también de estos mismos porcentajes se tiene un 20% compuesto por bolsas de diferentes tamaños. Y bueno, y también con lo que comprenden esta tabla, la segunda tabla, es que estos datos extraídos de la fuente del informe de la Guía Plástica del Perú, el incremento del consumo de plástico está centrado a la densidad poblacional. Esto quiere decir que quienes conforman, los jóvenes, que comprenden un intervalo de edad entre 15 y 29 años, son los que consumen mayormente la bolsa plástica. La siguiente diapositiva. Bueno, en esta parte del consumo histórico de las bolsas de plásticos en la población peruana, o en hallado a partir de la densidad poblacional, en la primera parte tenemos la población estimada, ¿no? Es la cantidad de habitantes por año, ¿no?, que hay en la población. En la segunda parte tenemos la edad, que está comprendida entre 15 a 29 años, que es el 27%, de acuerdo a los datos que habíamos visto anteriormente. Y en el siguiente proceso vamos a hallar el 27% de la cantidad de la población peruana del año 2008, teniendo como resultado 7.736.040 habitantes, ¿no?, por año, por el año, ¿no?, que comprende el año 2008. Como siguiente proceso, a esa cantidad le vamos a multiplicar por 30, que es el consumo de plásticos anuales por habitante, teniendo un resultado de 232.081.200 kilogramos por habitante. El siguiente proceso, a esa cantidad le vamos a multiplicar el 30.8% de los plásticos de un solo uso, teniendo como resultado 71.481.010 kilogramos por habitante. Bueno, y como proceso final, vamos a hallar el 20% de esa cantidad, teniendo como resultado el 14.296.202, que son kilogramos por habitante, ¿no? Y esto comprende el año 2008. Y como parte final, o sea, tenemos las toneladas de bolsa de plástico, pero ya en unidades de toneladas, que son 14.296.000 toneladas. Y es el mismo procedimiento que vamos a hallar para todos los años, hasta el año 2019. El siguiente. Bueno, en esta parte de la proyección de la demanda de la bolsa de plásticos, bueno, se va a estimar
la proyección, en la cual se va a evaluar mediante el análisis de regresión y con la ayuda de los datos de la demanda históricos que habíamos hallado anteriormente en la tabla anterior. Vamos a seleccionar el tipo de regresión que obtenga el coeficiente de determinación más próximo a 1. Y nosotros habíamos hallado 4 tipos de gráfica, en la cual comprende la regresión lineal, potencial, exponencial y logarítmica. Pero la lineal es la que tiende más el coeficiente de determinación a 1. Y es por eso que, o se ajusta más a 1. Y es por eso que elegimos esta gráfica, ¿no? Y como cuya ecuación que se presenta aquí. Y esa ecuación nos va a ayudar a determinar la proyección de la demanda. La siguiente diapositiva. Bueno, esta parte final es la demanda proyectada de las bolsas de plásticos en el Perú. Bueno, acá se presenta la proyección de la demanda de los 6 próximos años, del año 2020 hasta el año 2025, ¿no? Y la cual son extraídos de acuerdo a los datos de la ecuación que se ha mencionado anteriormente, ¿no? Y eso sería la demanda proyectada de las bolsas de plásticas en la población peruana. En la siguiente diapositiva. Bueno, como parte final, las conclusiones, ¿no? Como primera conclusión tenemos que las bolsas biodegradables ayudan a reducir el impacto negativo sobre el suelo y el agua, ya que se degrada en un plazo de solo 18 meses, manteniendo así la sostenibilidad del ecosistema. Como segunda conclusión, durante el control de calidad se debe tener una verificación bien estricta en los procesos de extrusión, impresión, corte y sellado para cumplir los estándares de calidad. Y como última conclusión, en el transcurso de los años el consumo de la bolsa de plásticos ha estado aumentando y en consecuencia ha traído esto a la contaminación del medio ambiente, ya que para esta se degrade tiene que transcurrir más de 100 años. Bueno, de esta manera culminamos la exposición de acuerdo al trabajo de las bolsas plásticas. Gracias.